Pues bienvenidos a esta última sesión de nuestro curso para lectores. Vamos a terminar hoy. Igual y si gustan ya más adelante, hablé con este sacerdote. Ay, era seminarista cuando lo conocí, entonces creo que no sé si les dije la vez pasada seminarista o diácono, pero ya es sacerdote para que nos platicara de salmos y nos enseñara un poquito las tonadas de las salmodias, etcétera. Entonces, quedó de confirmarme alguna fecha, le pedí que si fuera jueves a las 7 estaría muy bien, si se pudiera. Entonces, si gustan ya más adelante y si él me confirma, les puedo mandar correo electrónico y y hacemos una sesión únicamente de salmos. Y bueno, recuerden que más adelante para marzo, voy a decir como dicen luego los músicos, ¿no? Si este curso les gustó, pues nos vemos en marzo en Liturgia de las Horas. Si no les gustó, no le digan nada a sus compañeros, dejen que otros se inscriban. Este, pero bueno, Liturgia de las Horas, que también es un tema hermosísimo. Muy bien, pues bienvenidos. ¿Alguien me quisiera ayudar con la oración inicial, por favor? Genoveva, ¿nos quisieras apoyar? Sí, claro. Gracias. Oh, Cristo hermano, que Siempre nos vives en ponemos nosotros. perdóname, Geno, siempre nos ponemos en presencia, ¿verdad? Ah, ok, sí. En el nombre del Padre, del Del Hijo, Hijo del y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Adelante, por favor. Gracias. Oh, Cristo hermano, que vives en nosotros, que podamos ir en nuestro diario vivir con la luz de esperanza en nuestros ojos, con el fuego de inspiración en nuestros labios, tu palabra en nuestra lengua y tu amor en nuestro corazón. Amén. Muchas gracias y pues encomendamos esta sesión a la Santísima Trinidad para que pues nos inspire, nos guíe y siempre permanezca con nosotros. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Muy bien. Repaso. Vamos a ver qué me pueden decir algo de lo que recuerden de la sesión pasada. ¿Qué fue de lo que estuvimos platicando un poquito de la sesión pasada? Ere, ¿tuviste oportunidad de ver el video de la sesión? No te preocupes si no, pero La verdad no he tenido una semana medio caótica de trabajo, pero ahí lo tengo ya de tarea. muy bien. Bueno, gracias, Ere. Como Sí. alguien que haya estado en la sesión pasada, ¿qué temas vimos? Un poquito de qué hablamos, qué jugamos, cómo nos fue en el juego. A ver, cuéntenme. Naye. Bueno, en la clase pasada hablamos acerca del leccionario y de los tomos que hay. Entonces hablamos de que existen misas dominicales y existen ciclos A, B y C, los feriales, los tiempos litúrgicos especiales, las lecturas propias del santoral. También vimos que eh, hay otros tomos que son para misas rituales de difuntos, para diversas festividades. Este, y tú nos dijiste que, por ejemplo, tendría que ser también lo referente al país, porque había lugares como España que estaban divididos de formas diferentes. También hablamos del calendario litúrgico pastoral, que es anual y que nos guía, y que a veces está grande el libro, porque ahí nos podemos guiar, porque a veces trae lo de las liturgias de las horas. Y nos diste una página que se llamaba liturgiapapal.org. Este, También nos recomendaste que todos los libros que podamos leer, todo lo que es rojo no se debe de leer. Ujú. Ujú. Y bueno, jugamos un Kahoot, pues para ver si más o menos sabíamos cómo eran las fiestas en el calendario litúrgico. Ajá. Y Genial. como experiencia personal, Ujú, me tocó hacer una lectura en Soriano. ujú. Entonces empezaron unas lecturas donde dicen, no, pues estas lecturas nunca las he leído, ¿no? Entonces nos estaban diciendo que ahí tienen un libro donde son las lecturas de la Virgen de Soriano. ¿Te acuerdas que nos dijiste que había libros especiales que se tenía que pedir una aprobación, en la Santa Sede? Eso, pues ahí en Soriano tienen uno especial de la Virgen. Wow, qué Ujú. hermoso. Ah, Y pues gracias, Naye, por compartir. Perfecto, excelente. Oigan, efectivamente, yo cuando llegan lectores así que se eligen del pueblo, de la asamblea y que suben a leer, les digo, lo rojito no se lee, pero o sea, lo rojito no se lee en misa, pero sí hay que leerlo. Es bien rico. Ahorita vamos a ver. Uno más, alguien que quiera rápidamente compartir algo. Yo, Sí, Leti, adelante. buenas tardes a todos nuevamente.
Buenas. Bueno, a mí se me hizo muy interesante lo del juego. No jugué, pero algunas respuestas sí las tenía aquí en mi libreta y uno aprende, la verdad. Eso se me hizo muy interesante. Este, Tomé nota también de cuando pasaste la slide. Se me hace muy interesante lo de las epístolas paulinas y el orden en que van en la Biblia. Eso se me hace muy interesante. Colosenses, Filipenses, Romanos, Corintios, libro 1, libro 2, Efesios, Les etcétera. voy a anexar en el correo que les envié hoy un mapa de los viajes de Pablo, ¿no? En donde por ahí nos podemos dar cuenta de por de todo ese recorrido que hizo. Y al que encuentre mi nombre le pongo 10. Ah, por ahí si ponen atención van a encontrar mi nombre. Sí, Leti, perdón, ¿qué más? Sí, nos dijiste también cuándo empieza el año litúrgico. Empieza el primer domingo de Adviento Ujú. y con la Epifanía del Señor termina el tiempo de, ¿cómo se llama? Ay, ya no me acuerdo, no le escribí bien aquí. Con El la tiempo de Epifanía del Navidad, Señor, a ver el quién le tiempo de ayuda. Navidad. ¿Con la Epifanía del Señor termina algo? Creo. Con la Epifanía termina el tiempo de Navidad, No, ¿sí, mi querida no? Con Leti, el termina. bautismo de Jesús. Ah, Gracias, sí, gracias, perdón. Isa. Con el Sí, sí, bautismo. el tiempo de Navidad Gracias. termina con el bautizo del Señor. Sí, muchas gracias por la Sí, sí, sí. corrección. Sí, no, Y excelente. mencionaste los tiempos de la liturgia, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y el tiempo ordinario. Excelente. Son 5. Exacto. Perfecto, Leti. Pues con eso, por ahora, creo que si todos están de acuerdo, pues más o menos nuestras dos compañeras han dado un repaso de lo que, pues de lo que hemos visto. Adelante, Rosy. Buenas noches. Buenas noches. También mencionamos los ciclos que hay 3 ciclos, el A, el B y el C, y que corresponden a los 3 evangelistas, ¿sí? Y el Evangelio de San Juan, ese no está en el ciclo, porque el Evangelio de San Juan bueno, se lleva mucho a cabo en los momentos fuertes, por ejemplo, en la Cuaresma, en o sea, es donde está es el Evangelio de San Juan, pero los otros evangelistas, San Marcos, Mateo y Lucas, es del ciclo A, B y C, Ujú, ujú. ¿sí? Los evangelios sinópticos que les llaman, ¿no? Sinópticos, exactamente. Óiganle, también ahora en el correo les voy a poner un chiste de esos evangelios. Bueno, estamos en el mes de la Biblia, y es un meme que sacaron, se los cuento así rápido, dice la maestra, ¿no? Están los 4 evangelistas, y dice la maestra, a ver, Mateo, Marcos y Lucas, se quedan, por favor, porque no sé por qué sus tareas están muy parecidas. Juan, tú te puedes ir a tu casa. O sea, entonces, pues sí, ¿no? Los 3 evangelios sinópticos, que pues sí, justo narran la vida de Jesús y se parecen o coinciden mucho el uno con el otro, con sus diferencias, con sus riquezas cada uno, pero sí, efectivamente, Rosy, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con también preguntarles si alguien tuvo la oportunidad de echarle un ojito a alguno de los libros. Así como rapidito, si nadie, ¿no? ¿Nadie vio ningún libro? Véanlos, véanlos, miren. No voy a entrar al misal román, por ejemplo, el ritual del matrimonio. Ya se ve ahí, ¿verdad? La pantalla. Entonces, lo que yo les decía es que lo rojito, léanlo. Aquí está la versión de México, que era la que les decía que revisaran. La introducción general. Estas rojitas aquí, claro que toda esta introducción lo leemos como para conocer más. Con su presencia, Cristo trajo la bendición y la alegría a las bodas de Caná. Entonces nos da una muy buena perspectiva del sacramento del matrimonio. Por el sacramento del matrimonio, los cónyuges cristianos, sí, lo pronuncié bien, significan el misterio de unidad y de amor fecundo entre Cristo y la iglesia. Por este sacramento, el Espíritu Santo, shalali, shalala. O sea, vale la pena de los libros, de verdad, darles una revisada en la introducción, y es un aprendizaje increíble, ¿no? Los católicos que no hayan recibido el sacramento de la confirmación, shalali, shalali, shalala. Entonces, todo esto. Luego ya viene, por ejemplo, fíjense, este capítulo 3 de esta introducción, viene lo que es la celebración del matrimonio, la preparación. Y ahí viene. Ahora, cosa importante, y eso es importante, chicos, y por eso quise enseñarles este ritual, este libro ritual. Me voy a ir un poquito, ay Dios. Esta fue la introducción apenas, perdón, me voy a regresar.
Y entonces, fíjense, celebración del matrimonio dentro de la misa, que es lo que típicamente hacemos aquí en México. Y entonces, fíjense, celebración, capítulo 1, formulario A. Formulario A, y entonces trae monición, agradecimiento a Dios por el don del bautismo, que no necesariamente lo hacen todos los sacerdotes. Bueno, sí dicen algunas palabras al inicio cuando reciben a los novios, hacen la aspersión, o cuando no se hace la aspersión, váyanos con alegría. El sacerdote siempre, siempre sale a recibir a los novios, ¿no? Signo de la cruz y saludo, y ahí viene ya, digamos, toda la misa. La oración colecta, la liturgia de la palabra. Formulario A, liturgia de la palabra. Y entonces trae ciertas lecturas del Génesis, el Salmo de dichoso el que pone su confianza en el Señor, porque entonces habla de los hijos como renuevos de olivos. O en tiempo pascual, si es un matrimonio en tiempo pascual, ¿qué lectura se debe de hacer? ¿Qué salmo? Si es que hay segunda lectura, la aclamación antes del Evangelio, también para el tiempo de Cuaresma, donde se sustituye el aleluya por el honor y gloria a ti, Señor Jesús, el Evangelio, y viene después toda la liturgia del matrimonio. O sea, ¿qué es lo que se hace? El interrogatorio, el consentimiento. Entonces, es muy bueno ir conociendo todo esto porque también como lector te permite participar mejor de la liturgia, pero además el padre, el sacerdote, de pronto te puede decir, vamos a utilizar el formulario C. Entonces, tú tienes que conocer y decir qué es formulario C. Entonces, tienes que saber que hay 3 formularios para el sacramento del matrimonio y que el sacerdote puede mandarte elegir y poner a disposición de él, pues el que él te disponga, ¿no? O a veces a ver, dice aquí, por ejemplo, decía rito de conclusión. Me estoy yendo muy rápido, pero para que vean. Formulario B. Y otra vez, ¿no? Digamos que todos los propios de la misa, las lecturas. Y aquí, por ejemplo, fíjense cuál es la lectura. Este es el signo de la cruz y saludo, entonces me estoy quedando arriba. Luego, oración colecta. Y ahí viene, liturgia de la palabra. También es una de Génesis. ¿Se acuerdan que allá también eran Génesis? Aquí también es Génesis. Entonces, ahí está la segunda lectura. Esta es de San Pablo a los Efesios. Y luego viene el Evangelio. Este es el formulario B. Y luego ya viene toda la liturgia, todo detallado, todo detallado. Si se fijan, lo rojito durante la misa, durante la celebración, pues obvio que no se lee. Liturgia eucarística, en qué momento se hace la bendición de los novios. Y, por ejemplo, aquí ya viene, ahora sí, el formulario C. Entonces son 3, digamos, diferentes misas en cuanto a que son diferentes lecturas. Entonces, sí, habrá y algunos otros detalles, pero sí, entonces es importante conocer. ¿Y qué dice lo rojito? Lo rojito son las rúbricas, se le llaman las rúbricas, y entonces son también como pequeñas explicaciones que te van enseñando más en este caso, pues la celebración del sacramento del matrimonio. ¿Sale? Entonces, sí los invito a que si ya son lectores y que van o que ya los conocen, pues qué bueno, pero si no que vayan y con el permiso del padre a lo mejor digan, oiga, padre, ya ven el del bendicional, ¿verdad? Oiga, padre, ¿puedo así como revisar el libro? Me gustaría aprender un poquito más. Y con gusto, si ustedes son ahí ya de la parroquia y con confianza, sin sacar los libros de la sacristía, pues pueden tomarse un tiempo de estudio ahí mismo, ¿no? Si se los permite el sacerdote. Pero bueno, aquí ya tenemos situaciones en internet que nos pueden ayudar también. Fíjense, el bendicional. Oiga, al final de la misa, padre, ¿me bendice el carro? Ah, sí, cómo no. Entonces tráeme el bendicional y pónmelo en la oración para bendecir en los carros. Y tú dices, ah, caray, ¿dónde está? Y entonces aquí dice, ah, mira, bendiciones que se refieren a las personas. No, pues ahí son personas, entonces ahí no va a estar la bendición del coche. Que atañen a las construcciones y diversas actividades de los cristianos. Una casa, un seminario, no, tampoco ahí tiene que ver con coches. Instalaciones deportivas, instrumentos de trabajo, nuevos frutos, bendición de la mesa. Ah, caray, creo que tampoco.
bendición de las cosas que se dedican al uso litúrgico, la bendición del ambón, del sagrario, de un órgano, de la corona de Adviento. Fíjense aquí ya, oigan, va a ser la bendición de las coronas de Adviento. Ah, pues tú ya sabes que le llevas el bendicional y más o menos en qué parte del libro del ritual se encuentra. Fíjense, se puede bendecir el árbol de Navidad, se puede bendecir un Belén navideño, ahí a lo mejor el de la parroquia, a lo mejor no tanto el de la casa, ¿verdad? Bendición de ciertos objetos de devoción, bendición para ciertas circunstancias. Acá va a estar, espérenme tantito, aquí está. En esta parte donde habla en la segunda parte de las construcciones y diversas actividades, si se fijan por aquí dice bendición de todo lo relacionado con los desplazamientos humanos. Y si yo le doy clic ahí viene la rúbrica y más adelante va a estar el rito de la bendición y a lo mejor aquí va a tener que ver con desde aviones, de autos, de barcos, ¿saben? Entonces, para los desplazamientos humanos. Entonces, es importante, bendición de un vehículo cualquiera, bendición de un avión, bendición de una barca, bendición de una nave. ¿Sí ven? Me estoy yendo un poquito rápido, pero esto es lo que era mi intención al decirles, revisen, por favor, los libros, pues, litúrgicos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí? Súper importante conocerlos porque a veces llegamos de novatos y es así de, y pues bueno, en todo caso vete al índice y busca, ¿verdad? Pero bueno, irlos conociendo un poquito más, pues nos da esa mayor presteza en nuestro servicio también, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya tienen la página de la liturgia papal, pueden entrar a ver el misal romano y ahí va a estar súper explicada la misa, por ejemplo, ¿no? Entonces, es autoformación también, ¿verdad? Entonces, los invito a que se motiven a esa también autoformación. A ver, aquí qué tengo. Ah, pues ya es nuestra agenda, ya es la última sesión. Y tenemos un invitado el día de hoy. Espérenme que se me fue. A nuestro querido papá. Ay, como que le quiero dar pausa y se me... Aquí está. Me dicen, por favor, déjenme los abro tantito. Si sí se escucha y si se ve, ¿va? Ahí va. Pongamos atención en lo que dice el papá. Oh, que la canción. Perdónenme. ¿Le está muy sensible esto? Ahí está. E quante volte, mentre si legge la parola di Dio, si commenta, ma guarda guarda quella, guarda il cappello che ha portato a quella, fa il ridicolo, e si incominciano a fare dei commenti. O non è vero questo? È vero, si devono fare dei commenti mentre si legge la parola di Dio. Domando a voi, si devono fare? No, perché se tu fai delle chiacchiere con la gente, non senti la parola di Dio. Quando si legge la parola di Dio nella Bibbia, la prima lettura, la seconda, il Salmo responsoriale e il Vangelo, dobbiamo ascoltare, aprire il cuore, perché è Dio stesso che ci parla e non pensare a altre cose o parlare di altre cose. Capito? La proclamazione liturgica delle medesime letture con i canti desunti dalla Sacra Scrittura esprime e favorisce la comunione ecclesiale, accompagnando il cammino di tutti e di ciascuno. Si capisce pertanto perché alcune scelte soggettive, come le omissioni di letture o la loro sostituzione con testi non biblici, siano proibite. Ma qualcuno, ho sentito che c'è una notizia, legge il giornale perché è la notizia del giorno. No, la parola di Dio è la parola di Dio. Il giornale lo possiamo leggere dopo, ma lì si legge la parola di Dio. È il Signore che ci parla. Sostituire quella parola con altre cose impoveriscono e compromettono il dialogo tra Dio e il suo popolo in preghiera. Al contrario, la dignità dell'ambone, l'uso del lezionario, la disponibilità di buoni lettori e salmisti, ma cercate dei buoni lettori, quelli che sappiano leggere, no? Quelli che leggono e non si capisce nulla, è così, Buoni lettori, si devono preparare, e fare la prova prima della messa per leggere bene.
e questo crea un clima di silenzio recettivo. ¿Qué les pareció? Creo que el inicio de todo lo que dice el Papa es mucho de lo que pues ya hemos hablado aquí, ¿no? Esa necesidad de prepararnos, de que siempre el centro de la liturgia de la palabra pues será la palabra de Dios, de cualquier culto, de cualquier acto litúrgico será la palabra de Dios. Pero esto último me pareció, aparte de curioso, ¿verdad? Del Papa, cómo hace la mímica de, o sea, buenos lectores, tener buenos lectores, que se entienda lo que se está diciendo, que se preparen antes de la misa. Y este clima de silencio receptivo, esta buena lectura, entonces llevará al fiel, otra vez como lo decíamos desde la primera sesión, a este encuentro con Dios. Recuerden desde la primera sesión que decíamos, ustedes son proclamadores, y como proclamadores hay que acordarse del que ya no lee, que a lo mejor trae su misalito, pero ya no lee, entonces te tiene que escuchar bien, del que ni siquiera sabe leer, del que a lo mejor está buscando una respuesta al ir a misa. ¿Cuántas personas que de pronto llegan a misa que a lo mejor no habían ido en años? Y tú puedes ser ese motor, ese vehículo que los lleve a ese encuentro con Cristo, a ese encuentro con Dios. Entonces, la buena preparación es tan importante. Y fíjense, en los temas que vamos a ver el día de hoy, pues vamos a hablar, de hecho ya habíamos hablado un poquito de las habilidades de comunicación verbal. ¿Se acuerdan de nuestra primera sesión con los 3 tristes, tragan, etcétera? Pues ya desde ahí estábamos viendo qué onda con esas habilidades, ¿verdad? A manera de bromita si ustedes quieren, pero bueno, pues ya desde ahí valorábamos. La comunicación verbal tal cual que incluye los sonidos, las palabras, el lenguaje, el habla. Leer es una manera de comunicarse y leer la palabra de Dios es comunicarnos con Dios. Por lo tanto, saber leer bien asegura la eficacia de que ese mensaje llegue al destinatario de la mejor manera. No vamos a hablar mucho de habilidades de comunicación verbal, es decir, hemos tenido toda una formación desde primaria, secundaria, en donde nos han motivado a la lectura, y entonces más o menos todos aquí hemos desarrollado estas habilidades. Simplemente recordar cómo poder mejorar estas habilidades. No dejemos de leer. Recuerden que leer va a incrementar nuestro vocabulario y en el caso de la palabra de Dios nos va a familiarizar con ciertas palabras, ¿no? El leer la Biblia, el leer nuestro misal, va a incrementar nuestro vocabulario, pues ahora respecto, pues no se digan las palabras del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, hay que conocerlas e incrementar nuestro vocabulario. Prepararse antes, ya lo dijo, creo que ahí no lleva acento, pero bueno, no, sí lleva porque es una esdrújula. Prepararse, ya lo dijo el Papa, hay que prepararse antes. Y todavía más, recuerden, nosotros nos preparamos haciendo lectio divina. Mínimo leyendo la lectura antes de si ya nos agarraron así de bote pronto, pues mínimo, a ver, pues quieres leer, sí, pero permíteme el misal y le doy una leída atenta, si quieren rápida, pero bueno, para verificar qué es lo que voy a leer en ese momento. Pero de preferencia, si ya tienes un día asignado a la semana para participar en tu servicio, haz lectio divina. Súper importante. Presta atención a la comunicación no verbal, pero no a la del otro, sino a la tuya como lector. Yo ahorita me estoy moviendo, ¿no? ¿Cómo es mi comunicación no verbal? ¿Qué les estoy diciendo con los gestos que yo realizo? Entonces, súper atentos a cómo cada uno de nosotros nos estamos comunicando no verbalmente. Por aquí hay una cifra que habla de, en general, en la comunicación. La verdad es que las cifras varían, pero le dan un porcentaje muy alto a la comunicación no verbal, a veces más que a lo que se dice. No será con la palabra de Dios así, ¿verdad? Aquí lo que cuenta es el mensaje de la palabra de Dios, pero con nuestra comunicación no verbal vamos a hacer también énfasis en ella. A veces dicen, ¿no? En lo común y en lo corriente, puede ser que entre el 65% y el 80% del mensaje dependa más de la comunicación no verbal que en sí de las palabras. Está duro, ¿no? Pero está la famosa frase, no es lo que me dices, es la manera en cómo me lo dices. Sí recuerdan esa frase, ¿no? Entonces, súper atentos, ahorita vamos a hablar un poquito más de esta parte de la comunicación no verbal, pero bueno, sí tenerla súper en cuenta.
siempre ser honesto y preguntar. Lo decíamos ahorita. A ver, hijo, tráete el bendicional porque voy a bendecir un carro. Pónmelo en la página de. Tráete el libro de exequias. ¿Y qué es? Es exequias, es cuerpo presente, son cenizas, ¿qué es? O ya van a depositar las cenizas en las urnas, en el, ¿qué va a ser? Entonces, ¿sabe qué, padre? Perdóneme, soy nuevo, no sé hacerlo. Prefiero decirlo a pues no equivocarme y equivocarme más, pues más fuerte, ¿no? Mejor entonces siempre ser honesto y preguntar lo que no se sepa. Tenemos que también tomar una cierta habilidad de saber qué hacer en situaciones atípicas o incómodas. Una situación a lo mejor atípica, cómo reaccionar, perdón, cómo reaccionar en situaciones atípicas o incómodas. Lo decíamos en la primera sesión. Por ejemplo, son 2 lectores. Solamente hay primera lectura, salmo y la oración de los fieles. ¿Cómo se la dividen? Y es que, ¿sabes que no llegó el salmista? ¿Quién lee qué? Entonces, o solo son 2 lectores, si hay primera, salmo, segunda y la oración de los fieles. Si son solo 2, ¿cómo se la dividen? ¿Se acuerdan qué les dije de quién lee, de qué lee uno de los lectores así? A ver, Naye. Dijiste que la primera lectura siempre se relaciona con el salmo, entonces al que le toca la primera de una vez que se haga el salmo. De una vez, ajá. Porque a veces, y a mí me pasa, ¿no? De verdad, a mí me ha pasado, y pues también luego por eso uno aprende, de bueno, yo la primera, pero si quieres, es que tú eres el lector oficial de hoy, entonces tú haces el salmo, y yo luego ya entro yo otra vez con la segunda, y sí, no, o sea, es muy claro que quien lee primera, lee el salmo, después el del otro, la segunda, y ya si quieren ser como parejos o equitativos, bueno, pues la oración de los fieles. Pero entonces, o no llegaron, ¿qué otra situación a lo mejor incómoda? ¿Qué nos ha pasado? ¿Sabes qué? Por ejemplo, a mí me ha tocado que, bueno, viene la segunda lectura, luego viene una secuencia y luego el Sí. aleluya. Y entonces como que nos quedaba la duda, ¿se regresa el de la segunda o qué pasa? Entonces, lo que hemos hecho, la verdad, es que viene el de la segunda lectura, hacen la secuencia y el de la secuencia ya hace aleluya. Ujú. Pero también me ha tocado que me han dicho, no, ahí se quedan, el de la segunda hacen ¿cómo se llama? El Hacen de la la segunda hace la secuencia segunda. y te regresas a hacer el aleluya. Y entonces yo no sé qué es lo correcto. ¿Qué sería correcto? ¿Las dos formas o qué es mejor? Lo correcto sería tener lector para segunda, lector para secuencia y la aclamación antes del evangelio, la que la haga el mismo, porque también el movimiento tiene que ser el menos posible, o sea, no distraer a la asamblea con tanto movimiento. Ya se fue, ya regresó, ya se subió, ya se bajó, ya vino, ¿sí? Entonces mejor secuencia y Y aclamación antes aclamación, de la. Es exactamente, mejor. exactamente, sí, mejor. Ajá. Alguna situación incómoda que me ha pasado es que, por ejemplo, en algún sacramento, ¿no? En la primera comunión, la madrina se apersona a querer leer y dices, perdone, ¿y ya preparó la lectura? ¿No sabe? Como que lo rojito no se lee, por ejemplo, o cosas así. No, pero yo quiero ser. Y a veces, pues el padre dice, pues déjalos, ¿no? Entonces tienes que ceder a esa parte y a lo mejor darles una ligera indicación de, mire, se hace así, o es esta, o es aquello, y pues lidiar con muchas de las situaciones que se llegan a presentar. Entonces, y de la mejor manera, ¿no? Nos decía un sacerdote, nunca perder la compostura. Jamás perder la compostura, ni que se te vea que vas a la carrera, que llegaste tarde, que siempre mantenerse como siempre pues en la presencia, o sea, orar mucho, orar mucho. Y bueno, pues siempre continuar con la formación litúrgica y eclesial. Seguramente que también eso nos va a permitir tener una mejor habilidad verbal en el sentido de que también incrementas el conocimiento e incrementas el vocabulario. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Quién me ayuda? Gloria, por favor, si me ayudas a leer esta parte. Sí, claro. Tu amor por la palabra de Dios crecerá a medida que te familiarices con la forma en que nuestra iglesia la proclama y la oye. Ok, familiarizarse, conocimiento, práctica. En la manera o la forma en que nuestra iglesia la proclama y la oye. Y ahí tendríamos nosotros que ser testimonio de una buena proclamación, pero también de una buena escucha. De estar atentos a la palabra de Dios
aunque nosotros no seamos los que estemos leyendo. Tere, porfa. Leer desde el corazón. Lea desde el corazón, no de la cabeza. Proclame las escrituras desde su centro más profundo, ahí donde Dios habita en silencio y con amor incondicional. Así, aquellos en cuyos oídos caen las palabras sagradas recibirán el mensaje. Dios hablándoles en el silencio de su corazón con un mensaje de amor incondicional. No sabemos la necesidad con la que llegue la gente de ese encuentro con Dios. Entonces, esa proclamación con su debida preparación transmitirá ese, cualquiera que sea la lectura, cualquiera que sea el tiempo litúrgico, cualquiera que sea la celebración, si es una boda, si es... De verdad que a veces, pues sí, nos llega a dar tristeza que en los 15 años, por ejemplo, ¿no? O en muchas bodas, o sea, pues desafortunadamente somos católicos de misas, de celebraciones, de fiestas. Entonces, lo notamos en la forma de su participación ante la liturgia. Entonces, si desde la lectura, sea cual sea la circunstancia, les decía, logramos que llegue este mensaje de amor incondicional de Dios a ellos, imagínense, qué belleza. Que alguien dijera, por cómo lee, por el mensaje que me llegó, por cómo lee esta persona, soy un converso. Se podría dar, generalmente lo escuchamos de retiros, de algunas otras situaciones, ¿no? Pero desde la lectura, imagínense que alguien pudiera ser capaz de decirlo. Con esa habilidad verbal, y vamos a ver otras características que nosotros tengamos. Hablábamos de la comunicación no verbal, que tiene un peso fortísimo en la comunicación. Y entonces tenemos estos factores asociados al lenguaje verbal, que no es tal cual la palabra, no es tal cual el habla, no es tal cual el lenguaje, sino es lo que lo acompaña, y los factores asociados al comportamiento, como a la conducta que tenemos al momento de tener nuestra comunicación. Estos factores asociados al lenguaje verbal, que no son las palabras, se le llama paralingüística. Y a estos asociados al comportamiento se le llama kinesia. Hay otra parte súper importante también que se llama la proxémica, que es el espacio personal que existe entre el interlocutor y el escucha y viceversa, ¿no? Pero esta nosotros prácticamente, pues aquí no la consideramos porque hay una distancia entre el ambón y la asamblea, ¿no? Entonces ahorita a nosotros no nos interesa. Vamos a ver muy rápidamente un poco de estos otros. Entonces, en la paralingüística, Aurelio, ¿me puedes ayudar a leer esta, por favor? Sí, claro. Gracias. Para lingüística, elementos extraverbales que no se expresan a través de las palabras. Puede modificar el significado de un mensaje, enriquecerlos y otorgarles matices y significados adicionales. Facilitan la comprensión y la interpretación de los mensajes transmitidos. Estoy bien, nada, no estoy enojado, no quiero nada. Fíjense, es todo aquello, lo que decíamos, no es lo que me dices, sino cómo me lo dices, es todo lo que rodea las palabras. Y entonces estas últimas palabras, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. ¿Me la creen? Estoy bien. Pues no. Oye, ¿estás enojada? No, no estoy enojado. No, pues ni quien le crea, ¿no? ¿Qué tienes? Nada, pero así con el nada. No, no, o sea, ¿qué es lo que acompaña a las palabras para que tengan ese poder de transmitir bien el mensaje de lo que se quiere decir, ¿no? Como les digo, a lo mejor esto con respecto a la palabra tú dirías, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver muchísimo. A lo mejor estos ejemplos que estoy dando aquí es los de la vida cotidiana y que son así súper conocidos, ¿no? ¿Pero estás enojado? No. ¿Estás triste? No. ¿No? O sea, pues no se los vas a creer, ¿no? Por todo lo que conlleva. Fíjense, entonces, aquí, en paralingüística, súper importante el control de la respiración, el uso de los signos de puntuación. Una respiración adecuada es de entrada importante, porque a veces hay personas que sí, y como que están cansadas cuando están hablando. Eso ya interrumpe un poquito la comunicación. El tono,
la intensidad del tono o el volumen. Si es monótono. Yo espero no estar siendo monótona, pero si yo hablara toda la clase y el curso de esta manera, entonces podríamos ver que la mayoría de ustedes estaría dormido a estas alturas de la vida. ¡Qué aburrido! O si es más variado o expresivo. Súper importante aquí hablar del volumen, sobre todo en el Ministerio del Lectorado, en donde se utiliza el micrófono, o si no es necesario, en donde si se hace eco, no se hace eco, la altura, si yo ya tengo una voz fuerte y clara y de pronto me ponen un micrófono, pues voy a espantar a media feligresía. Entonces, ¿cómo tengo que modular mi tono de voz con respecto al micrófono para que sea un volumen adecuado y que me escuche? Acuérdense que proclamar es que me escuchen hasta todos lados, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora con la pandemia con el uso del cubrebocas? A cada párroco daba su indicación y era, lees con el cubrebocas puesto. Entonces te aseguras mucho más que el micrófono esté pues a un buen volumen para que todos te escuchen. O si de plano dices, pues perdónenme, pero yo me lo quito para ser más claro en el mensaje que voy a dar y me lo pongo en cuanto termino, ¿no? Sucedió en muchas parroquias, ¿no? La entonación adecuada, una modulación, un énfasis, una acentuación en las palabras y en las frases. Bien importante en nuestro ministerio. Yo no puedo leer la palabra con una entonación también medio plana, ¿no? Hacer énfasis, acentuar frases, acentuar. Si tú preparaste tu lectura y de pronto dices, hiciste tu lectio divina y de pronto dices, ¡ay! Ahí viene el versículo que me llegó y se lo quiero compartir a la gente, te aseguro que lo haces notar a través de tu lectura, entonando muchísimo más o acentuando esa frase. Y es incluso en el momento en que lo vamos a ver también más adelante, en que puedes dejar la lectura aquí, dejar de ver hacia el leccionario y voltear y ver a la asamblea. Y entonces van a decir, les va a llegar más el mensaje. ¿Sí me explico? La velocidad de lectura, ritmo pausado, pero no lento. Y nunca, nunca, nunca rápido. Bueno, ya decíamos de las pausas con los signos ortográficos, pero también hay pausas que conviene hacer para que vaya quedando el mensaje un poquito más claro. Y los silencios, bien importante los silencios. Seguro que ustedes ya saben que al terminar de leer mi lectura, hago un silencio breve antes de decir palabra de Dios. Ahí, entre que termino mi punto final y el palabra de Dios, hago un silencio. Hay muchos silencios en toda la liturgia, no los vamos a ver aquí. A veces incluso hay silencio después de que se proclama el evangelio y antes de que inicie la homilía. O a veces el sacerdote lo hace después de la homilía para que caiga un poquito más el mensaje. En nuestro caso, tendremos que verificar con nuestra preparación dónde conviene hacer ciertas pausas, aparte de los signos ortográficos, o silencios. El del punto final, entre el punto final y el palabra de Dios, forzoso, ¿ok? Una articulación y una pronunciación clara. Y esto es practicar. Fíjense, puede ser que yo tenga una cierta habilidad verbal más desarrollada que alguna otra persona. Puede ser que yo tenga ciertas de estas habilidades no verbales de alguna manera innata, pero no quiere decir que no pueda lograr todo esto. ¿Cómo? Pues siempre practicando. Si me haces favor, ¿quién no ha leído? Fide, ¿quieres leer esta de siempre vamos a insistir en la preparación? Por favor. Lectio Divina. La preparación previa de la lectura nos ayudará a entender el estado de ánimo del autor, el tono de la lectura y lo que hay que enfatizar. Gracias, lo que les decía hace ratito, ¿no? A mí este versículo me llamó, me invita a un cambio, me invita a un compromiso. Ahí hasta voy a hacer un poquito de más énfasis. Y más énfasis si veo a la asamblea. Gracias. Súper, súper, súper importante. ¿Cómo se pronuncian correctamente las palabras? De verdad, hoy ya no hay pretextos. Hay que buscar a veces el significado para entender un poquito el contexto
y saber el cómo se pronuncian las palabras. Oye, si no sé cómo se dice, cómo se pronuncia, me voy aquí al traductor de Google. Le pongo aquí español y ahorita hacemos un ejercicio. A ver, no sé si me cambio. De página, la van a seguir viendo. Ustedes me dicen, ¿eh? A ver si sí. No me da chance. No, es que me está esta. No quiero cerrar. Entonces, ahorita hacemos un ejemplo, pero ya no hay manera de que nos equivoquemos y de no saber cómo se pronuncian las cosas, porque hasta en el traductor de Google lo podemos consultar. Y siempre un diccionario a la mano, será importante, ¿no? Si no entiendo una palabra, voy y la busco. Y si esa me cuesta trabajo leerla, la repito más veces durante mi preparación. A ver, aquí voy a elegir a Eréndira. ¿Me lees todas estas palabras, por favor? Venga. Iturea y traconitide, obelisco, desconyunto, hegemonidas, bebederos, dalmanuta, aprovisionamiento, amonitas, querella y gadaneros. Ok. ¿Alguien más que quiera hacer la lectura? Ya tuvieron chance, ¿eh? Ya Eren nos dio la primera pauta. A ver, ¿alguien más? Yo, Leti, dale. Iturea y Iturea y Traconatide. Traconitide, sorry. No, Querella, está muy bien, está muy gadaneros, bien. Dale. obeliscos, descoyunto, amonitas, aprovisionamiento, hegemonidas, bebederos, dalmanuta. Me falló una. No importa, estamos practicando. Gloria. Iturea y Traconite, obeliscos, desconyuntó, hemogénidas, amonitas, bebederos, querella, gadaneros, aprovisionamiento, dalmanuta. Ok. Sofi. A ver, dale. Adelante. Hola, chicos. Sofi Yomar. Hola, buenas noches. Hola, hola. A ver, venga, con todo. Usted sí puede con esa primera que nos ha costado a todos. Vas, amor. Bueno, voy yo. Iturea y Traconítide, obeliscos, desconyuntó, hegemónidas, querella, amonitas, bebederos, dalmanuta, aprovisionamiento, gadaneros. Ok. Traconítide. ¿Se fijan ahí? Ahí tiene un acento. Traconítide. Entonces, ájale, o sea, si yo no preparo mi lectura, fíjense, si yo no preparo mi lectura y me tocó justo la cita bíblica donde está referencia a esta palabra, no, bueno, ya, bye, adiós. O sea, no. Entonces, hegemónidas, acuérdense, ¿dónde está el acento? Podríamos aquí tener un taller de graves, agudas, esdrújulas, esdrújulas, cuáles se acentúan, cuáles no. Pero bueno, tampoco es el caso. Pero entonces sí ver descoyuntó. Y si no me sé algunos de estos términos, de verdad, la invitación es ve y busca en un diccionario, porque entonces te va a quedar más claro y entonces puedes leer con mayor fluidez al momento de conocer el significado de una palabra, te queda más clara la palabra, te familiarizas con ella, y te reconcilias con ella y la lectura va a ser mucho más fluida. ¿Sale? Ay, yo tengo bueno, es una opinión. Yo busqué ahorita en la explicación, en lo que la dabas, qué quiere decir Traconítide. Dice que es tierra dura y rocosa, es una región histórica situada a 50 kilómetros sureste de Damasco, donde anduvo Pablo, donde entre las montañas de Altilibano, Batania. Su suelo está conformado por rocas volcánicas. Muchas gracias por la ilustración, Leti. Muchísimas gracias. Ok, vamos a continuar. Ok. Se recuerdan que dentro de las habilidades de comunicación no verbal estaba la paralingüística y está ahora la quinesis. En la quinesis, ¿qué vamos a encontrar? La postura. Tratar de siempre tener una postura recta, con la espalda recta y no todos descompuestos, ¿no? Sino una postura recta
y viendo como hacia el frente, obviamente con nuestra mirada hacia el leccionario, pero preparados para establecer un contacto visual con nuestra asamblea. La mirada es súper importante. De verdad que hacer contacto visual, bueno, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero en lo personal me encanta. No es que te la pases, no, hay que hacerlo como con un gesto de sumo cuidado y sobre todo en estas partes en donde, como les repito y reitero, y cuando tú lo preparas dices, ahí viene la frase fuerte, entonces es cuando volteas y lanzas el mensaje. Y les prometo, busquen establecer contacto visual con alguien. Dios dirá, pero si es el de aquí, traten de buscar acá. Y de verdad que ese establecimiento de esa comunicación no verbal tiene un vínculo fortísimo. Entonces, además de que cuando tú, no sé qué sea, si sea psicología o qué, pero cuando tú te das esa oportunidad de eventualmente voltear a ver a la asamblea, te ponen más atención, porque es como el me está viendo, ¿sí? Entonces, no dejen de hacer ese contacto visual, eventualmente. Gestos que se puedan hacer. A lo mejor yo aquí hago así como muchos gestos, pero obviamente, cuando estábamos leyendo la palabra, la posición de las manos, donde ustedes las tengan cómodas, donde sientan que sus manos están descansando. Muchas veces podrá ser en el mismo ambón. Se vale, si alguien gusta hacerlo, ir siguiendo. Se me acaba de ir la luz. Lo siento, pero aquí estamos, aquí seguimos. Ya no van a ver lo que iba a hacer, pero es pasar el dedo como una guía sobre el renglón conforme lo van leyendo. Un gesto muy discreto. Hija, ¿me prestas una lámpara, mi amor? Gracias. Un gesto muy discreto lo pueden ir haciendo y se vale. Sobre todo si van a hacer esto de la mirada y el contacto visual, que no sientan ustedes ese nervio porque resulta que después ya no voy a saber en qué renglón estoy. Que sea como muy discreto, pero se puede hacer. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Ya, con que se no vea algo de luz era suficiente. Muchas gracias. Entonces, o hay quien prefiere tener las manos a lo mejor entrecruzadas a nivel más o menos, pues así, en caída libre y cruzadas por delante. También lo puedes hacer. Lo más común es sobre el ambón. No pasa nada. Y tratar de no estar moviéndolas, ¿no? De estar haciendo o de estarnos moviendo tantos, que no haya tantos gestos en ese sentido. Expresión facial, cuando otra vez haces una cierta énfasis en ciertas frases, también se vale hacerlo. Los movimientos y el caminar. Los movimientos, bueno, parte de los gestos, pues no estarse meneando tanto a la hora de leer y que mi caminar sea pausado cuando voy y hago mi reverencia. Oigan, aquí una pregunta importante. A ver, y a ver, no sé, a ver, ¿a quién le pregunto? Isa, ¿a quién se le hace la reverencia? Cuando antes de que pasamos a leer y así, ¿a quién le hacemos la reverencia? Le hacemos la reverencia al sacerdote. Aquí vamos a aprender, Isa, que la reverencia se hace al altar. Súper importante. Y no te mortifiques, se trata justo eso, de aprender. Naye, ¿ibas a decir algo? Sí, era para decir que era el altar. Al altar. Y es bien, son detalles que vamos, o sea, no pasa nada en la vida, no es pecado y no te vas a morir si le hiciste la reverencia al sacerdote. Pero es parte de incluso el decir, ah, miren, está formado, conoce, sabe. Cuando resulta que no sé, a veces por alguna razón de logística, de espacio, y tienes a veces que pasar, porque a veces, será lo menos que suceda, será lo menos, pero a veces llega a suceder, que pasas entre el altar y pasas entre el sacerdote. ¿A quién le haces la referencia? La reverencia al altar. Y casi siempre solemos hacerle la reverencia al sacerdote. No, aquí la reverencia siempre será al altar.
Entonces, sí tendrán que ver la costumbre que tenga su parroquia, de si es, pasan los lectores, ahorita vamos a ver unos ejemplitos, yo espero que si nos dé tiempo, pasan los lectores hasta el centro, enfrente del altar, hacen su reverencia y ahora sí se dirigen hacia el ambón. Hay otras parroquias o párrocos que te van a decir, no necesitas venir hasta aquí. Desde tu lugar, haces la reverencia al altar y ahora sí te diriges al ambón. Y también depende de dónde generalmente dispongan a los lectores. Hay lectores en donde está aquí el altar, ellos aquí sentados con el ambón. Entonces, a la hora que se acercan, tienen que hacer la reverencia al altar y ahora sí subirse al ambón. Entonces, la reverencia no es ni al ambón ni al sacerdote. Cosa distinta si estuviera el Santísimo expuesto, ¿verdad? Pero bueno, ok. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, comentario, experiencia, buena, mala? ¿No? Alicia, una pregunta. Sí. Mira, cuando a nosotros nos explicó en una ocasión que estábamos tomando un curso con un sacerdote, que no se levanta la vista cuando se está proclamando alguna lectura, porque estamos proclamando la palabra de Dios, no estamos hablando en título personal, sino estamos solamente proclamando la palabra de Dios, entonces que no se levanta la vista. Eso nos decía un sacerdote. Y también tengo otra duda. Cuando el salmista guarda silencio para que conteste el pueblo, la gente acostumbra a mover la mano así. El sacerdote nos dijo que así no se hace, que no estás toreando, sí, ¿no? ¿verdad? Pero en muchas capillas, parroquias, iglesias en general, se hace. El sacerdote dice que no se hace. Sí, es como para dar el indicio de continúen, les toca. Pero hoy en día, digo, y puede suceder en donde a lo mejor no hay, no sé, en estas celebraciones que les digo de sacramentos y donde los familiares casi nunca han ido a misa, y no, entonces les puedes dar a lo mejor el indicio. No es lo común. Hoy en día casi siempre la antífona o el responsorio que se hace, lo hace el cantor. Y entonces, mientras él lo haga, el pueblo va a seguir al cantor. O sea, van a saber en qué momento entran. Y además, también el ritmo de la salmodia me da pie a saber que terminó de salmodiar para que yo proceda a responder. Pero sí, esto de hacerlo así, no. Ahora, el levantar la vista, por eso yo les decía, es eventualmente, Tere. No está prohibido y al contrario, les decía, hace mucho énfasis en ciertas frases que tú quieras sembrar en la feligresía. Porque vuelvo a repetir, dos situaciones. Una, en el momento en que tú los ves, nos sentimos vistos y entonces estamos así como que está volteando a verme, está vigilando, si tú quieres, ¿no? Es como algo que no se dice, pero que tiene como ese efecto, número uno. Y número dos, si tú llegas a captar a alguien cuando en ese momento dices una frase de y sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, y se lo dices a alguien en especial, en el nombre sea de Dios, que esa palabra obre. Pero sí, es que no sé qué palabra se utilice, pero esto de, y entonces dijo Jesús, vayamos hacia la montaña para que podamos orar al Padre. Y entonces, no, nunca, nunca, vayamos. Y entonces Jesús les dijo, dichosos los felices, dichosos los pobres de corazón, porque ahí puedes tú hacer una pequeña mirada y volver a tu lectura. Y un ratito más, bueno, ahí en esa de las bienaventuras no vas a decir, dichosos, en el que a ti te cayó de tu lectio divina, tú vas a decir, dichosos los pobres de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los humildes, porque de ellos será el reino, ¿no? ¿Sí? Sí, no está prohibido y sí es recomendado, sin que sea una pantomima ahí, no, nunca, por favor, eso sí, nunca. Gracias, Liz. ¿Alguien más iba a decir algo o tenía algo? Gloria. Yo, cuando están en el Salmo y que entra el coro a hacer la alabanza, muchas veces también la hace el salmonista, el que está leyendo, también la lee. Entonces ya se pierde entre lo que él está leyendo y cuando ya entra el coro. No sé si sea correcto o él tiene que guardar ese silencio.
si ya hay un cantor que está, ahora sí que justo salmodiando esa respuesta, lo más prudente es que el lector guarde silencio. Hasta por respeto en la función, si ustedes gustan, y para diferenciar la función. Sí, ahorita vamos a ver un ejemplo de ellos. Yo creo que ya me están dando ganas de irnos a los ejemplos, vámonos un poquito más rápido, porque sí, será, lo prudente es el lector guarde silencio. Oigan, hay quienes nos da la ansiedad para hablar en público, hay a quienes no se nos mortifican, no nos mortificamos, pero si te da ansiedad al hablar en público, tu jaculatoria, tu jaculatoria. Señor mío, Dios mío, tú eres mi fortaleza. Espíritu Santo, ilumíname. El Señor es mi luz y mi salvación. O sea, procura repetir una salmodia y sobre todo la respiración. ¿Se acuerdan que decíamos respirar adecuadamente? Entonces, una respiración, fíjense, hay esta parte de que tenemos que jalar el aire, a veces se nos olvida cómo respirar. Cuando jalamos aire, cuando inspiramos, tenemos que inflar el estómago y hacerlo de una manera lenta. Y cuando soltamos, tenemos que, ahora sí que el estómago se desinfla porque ya soltó el aire. Cuando expiramos, pero no de la expiración última, ¿eh? No, de la exhalación, la inhalación y la exhalación. Pero podemos hacer 3 inhalaciones y exhalaciones diciendo cuando soltamos es Padre, Hijo y en la tercera Espíritu Santo. Y entonces podemos disminuir un poco la ansiedad, el nervio, ¿no? Y si nos equivocamos, ¿qué hacemos, oiga? Porque todos nos equivocamos. Hoy escuché la reflexión del Evangelio que me gusta escuchar, que es de los padres legionarios, y aquí hasta el padre se equivocó, o sea, así, ¿no? Entonces dices, todos nos vamos a equivocar. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Déjenme ver si aparece. A ver si se escucha. ¿Se escucha? ¿No? Nada. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía qué hacer. Entonces, ¿Por qué? A los padres les pasa, a todos nos va a pasar. ¿Qué hacemos en el caso de un error, chicos? Geno, venga. Me gustó tu gesto. Pues no, ya nada, ya lo dijimos. Si de plano es un error garrafal, pues, así como lo hizo ahorita el padre, el virrey, y si de plano ya dijimos Tracomini déjalo y síguete. No intentes leer una palabra que en 5 veces te va a salir mal. Entonces, vámonos para adelante. Habrá quien ni cuenta se dé. Si no es algo tan relevante como el nombre de una tierra. Claro, es relevante todo, pero vamos, es el nombre. Lo relevante es en qué sucedió ahí, qué se dijo y qué pasó. ¿Sí? Entonces, síguete. Efectivamente, por eso, Geno, me gustó tu gesto de, pues ya qué, o sea, sí, síguete. Y miren que llega a haber errores así, ¿no? Lectura de la carta de San Pablo a los filipinos, a los filipenses. Aquello que es mortal debe revestirse a sí mismo con inmoralidad. No, es revestirse a sí mismo con inmortalidad. Y así, de verdad que llegamos a tener muchos errores que llegamos a cambiar por completo el significado de las cosas. Entonces, imagínense que yo digo, y revístanse de inmoralidad. No, pues viva la vida, ¿no? O sea, los chavos. Bueno, todos. Entonces sí tenemos que corregir. Inmortalidad. Ahí sí me regreso y corrijo, ¿no? Entonces a todos nos va a pasar. ¿Cuál es la mejor manera de no cometer errores? ¿Quién me lo dice? Practicar la lectura. Leyendo antes. Hacer la lección. Definitivo, definitivo. Y si no entiendes una palabra, la buscas, ¿no? A ver, vamos a vernos, vamos. ¿Ya? Entonces la práctica hace al maestro, chicos. Ya lo dijeron. La práctica hace al maestro. Así como a orar se aprende orando, a ser lector se aprende pues regándola, no es cierto, o sea, leyendo, ¿no? Haciendo una buena preparación, haciendo un buen ministerio.
ejercicio y retroalimentación. Antes de hacer el ejercicio, bueno, aquí me voy a cerrar tantito. ¿Cuántos somos? Déjenme cerrar, déjenme dejar de compartir. Híjole, son 8:18. Y si yo divido en grupos, nos vamos a ir muy tarde. Entonces, mejor aquí mismo. Vamos a buscar 2 lecturas. Vamos a ver la lectura del día de hoy y la lectura del día de ayer. Entonces, si tienen a la mano su misal o si necesitan que les diga, pero no es la lectura del Evangelio, es la primera lectura. Entonces, por ejemplo, creo que esta es la de hoy. Busquen Ageo 1, del 1 al 8. Ageo 1, del 1 al 8. Y déjenme regreso a buscar en mi misal. Y el del libro de Esdras, capítulo 9, versículos del 5 al 9. Esdras 9, del 5 al 9. Alguno busque Esdras, otro busque Ageo, la que ustedes gusten. ¿Ya listos? ¿Quién ya dijo así? Levanten su manita aquí. A ver, Marían y Aurelio. A ver, no sé si eligieron la misma. A ver, Marían, ¿cuál elegiste? Yo encontré Ageo. Ok, a ver, permíteme. ¿Y Aurelio? También Ageo. Dale, 2. Está bien. Ahorita. Bueno, también tengo Esdras. Si quiere, yo leo Esdras. Va, oigan, tenemos de aquí a medianoche, acuérdense. Entonces, vámonos rapiditos y nada más 1 y 1. Y los demás vamos a escuchar atentamente. Si quieren ir siguiendo la lectura en su Biblia, puede ser que si es otra, ¿cómo se llama? Otra Biblia tengan una versión diferente. Perdón, me refiero a palabras diferentes, claro. Pero vamos a escuchar atentamente a Marían con Esdras y después a Aurelio con Ageo. A ver, adelante, María. Escuchamos. Alicia, nomás le comento, lo tengo en internet, porque mi Biblia no la tengo cerca. Mientras No no importa. sea Sí, está muy bien, no pasa nada. Yo lo tengo aquí. Ya alguien bajó la aplicación de Apostólica que les recomendé. Ay, no se ve bien. Apostólica. Ah, ok. Se ve bien. Y luego con eso de que no hay luz, menos. Tenemos de aquí a que me dure la pila del internet, porque sigo sin luz. Adelante, Mariana. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Perdón, te voy a interrumpir un poquito. Nada más anúncianos de qué libro estás Perdón, sí, cierto. Esdras, ¿es Esdras 9? No, nada más con el libro es Del libro de Esdras. A la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras inquietudes se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espalda, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo te sentiste? Ay, media trabada, porque la verdad, así como que algunas heces, como que algunas sí, y así como que, pues sí, no la leí un poquito antes, así como para haberle Claro. agarrado más de corridito.
Ok. Y eso nos pasa, o sea, y se vale decir, híjole, es la primera vez que la leo, pero entonces sí, ciertas palabras me van a costar más trabajo. Entonces, sí practicarlo para que justamente esas palabras, pues no me causen mayor problema al leerlas dentro de. Oigan, habíamos comentado de cuando saber que una Biblia es católica o no, y hablábamos de los libros deuterocanónicos. Otra manera de saber que no es una Biblia católica es cuando nos hablan de Jehová. Jehová es prácticamente usado por los protestantes, ¿no? Entonces, es otra manera. Es internet, qué bueno que lo aclaraste antes de. Sí. Entonces, sí, es otra manera de saber que no es una Biblia católica, es bueno, la Biblia de la Reina Valera, la Santa Biblia, cuando hablan de Jehová, entonces pues ya no serían Biblias católicas. Y si se fijan los que tenían Biblia católica y que seguramente fueron siguiendo la lectura, el contexto es el mismo, el mensaje por ahí va. Sin embargo, si se fijan cómo hay algunos ciertos cambios, dicen dijo iniquidades, pero hubo una palabra que aquí dice pecados y allá dice, no sé, voy a decir algo, errores, pero era un cambio por ahí, ¿no? Entonces, sí, nada más para por ahí tener cuidado. Gracias, Marian. Pero ¿cómo te sentiste? Trabadita. Trabada. Y se notó en algunas partes. Y Sí. no importa que nos equivoquemos cuando estamos practicando y cuando estamos aprendiendo o cuando estamos en la primera vez de algo. Lo Incluso importante. hasta para, perdón, No, incluso hasta para la entonación, lo corrido, así como que ya sentía que no le llegaba la coma. que no me alcanzaba el aire. Pero Súper importante. sí, Súper ya revisé que sí, oye, sí que más abajo, yo ahí le leí que decía Biblia Gateway, y ya estoy viendo que abajo dice Biblia Católica Online. a más Así que me abajo va metí a la seguir. primera que vi. Y acuérdense que en el primer correo que les envié viene la liga de la Sí, Biblia del Vaticano. de la Biblia del Vaticano, exacto. Católica, ¿va? Gracias. Muy bien, Aurelio, te escuchamos. Ya tuviste chance de leer, espero que hayas escuchado a Mariana. No es cierto, venga. Del libro del profeta Ageo. El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote, y les dijo: Esto dice el Señor de los ejércitos: Este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo: ¿De modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro mientras que mi casa está en ruinas? Pues ahora dice el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos: reflexionen pues sobre su situación. Suban al monte, traigan madera y construyan al templo, para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, ¿cómo te sentiste? Igual ahí trabajaron con 2, 3 palabras. A ver, los demás, algún comentario, retroalimentación en la caridad. Aquí no es linchar a nadie, aquí todos estamos aprendiendo. ¿Algún comentario? Sí, Naye. Yo creo que la primera lectura, como no la había repasado, esa sí le costó más trabajo, pero ya Aurelio, que por lo menos le había dado una leidita, No, quién esa sabe, no vez sabemos. mejor. No, sí la dio. Ah, Y como que sí, porque sí había unas palabras de los nombres medias, no tan fáciles, ¿no? Yo digo. Y no, pero aún así se puede tener esa habilidad. Ahorita les doy un truquito. bueno, pero es cuando ya has leído esas lecturas o ya como tú dijiste, ¿no? Que ya a lo mejor las has leído o las has escuchado y ya dices, ah, sí, el nombre, ya tienes más facilidad de decirlo. Pero cuando así de entrada, no. Yo por eso digo que cuando eres lector a lo mejor te suben una vez y no sabes ni por dónde, pero si ya vas, te toca 2, 3 veces, ya como que le vas agarrando el hilo hasta cómo va y ya lo haces mejor. Entonces, a lo mejor si te equivocas a las primeras siempre, bueno, más o menos, ¿no? No tan mal, pero que siempre vas mejorando, ¿no? Sí, 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 sí. Muchas gracias. Rosario, ya te andaba extrañando. Estás ahí muy calladita. Venga. Ay, ¿dónde quedó Rosario? Acá estás. No te escuchamos, tienes tu micrófono apagado. Es que estaba en misa, o sea, hoy nos tocó misa a Pepe, entonces estuve en misa. Muy bien. Siento
siento que, pues sí es cierto, se nota, pero sí siento que este niño Aurelio leyó muy rápido. Ok, Iba un poquito como rápido. que sí, y entonces como que no se disfrutó la lectura, y siento que las lecturas se deben de disfrutar, se deben de ir despacio para poderla disfrutar, porque es lector, ¿no? O sea, es como proclamar la palabra, entonces siento que sí fue muy rápido. Ok, con toda la caridad y el cariño, Aurelio, un poquito rápido, nada más hay que bajar un poquito la velocidad. Y eso nos pasa cuando también estamos nerviosos. Como dicen, entre más rápido termino, a mal paso darle prisa. No, bueno, no es el caso, ¿no? Pero rápido terminito y me bajo y me voy. Entonces, esa parte, ¿no? Marian, sí. De eso que comentó Rosario, yo lo he observado mucho en las misas, sobre todo cuando leen los jóvenes, que leen como que muy rápido y para sí. Y no se dan cuenta que, por ejemplo, hay personas mayores o no muy mayores, pero que no les agarran el ritmo y como dice Rosario, no se disfruta la lectura, no se alcanza a comprender, porque lo leen bajito y así rápido. Y por más que uno les hace la seña de que lento, 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 así como que se quieren bajar rápido ya. Sí, pues sí, Y es lo que hemos es comentado también acá en los grupos, de cuando típico. suban los juveniles o los chicos, decirles que lean despacio, pausado, porque hay gente mayor que igual no les capta bien. Exacto, y es parte de lo mismo, de su nerviosismo como joven, de estar ahí enfrente, no quieren a lo mejor ser tan vistos. Entonces, entre más rápido lo haga, más rápido me bajo. Entonces, hay que tener ese tipo de precauciones. Fíjate, en esa, Aurelio, digo, no, ahorita no checamos esa parte, cuando es presencial lo podemos checar, pero, por ejemplo, la vista. Yo aquí, cuando leíste esta de, han comido y siguen con hambre, han bebido y siguen sin sed. No, bueno, o sea, no. Ahora sí que, como dijo, echaron el sueldo en una bolsa rota. Y luego dice, reflexionen pues sobre su situación. Yo ahí, en esta lectura en específico, ahí hubiera subido o sea, en presencial, en misa, es subir la vista y decir, reflexionen pues sobre su situación. Y con esta entonación de decir, hey, y todos los que estamos aquí, hay que reflexionar. ¿Sí? Entonces, si ves, Tere, cómo de pronto sí es necesario voltear. Con esa única vez que lo hagas. Quizás. Muy bien. Bueno, déjenme ver qué más sigue por aquí. Tengo un jueguito más, ya son 8:33, porque nos falta ver las funciones del lector y tenía yo un par de ejemplos de lectores. ¿Cómo andamos de tiempo? En el sentido de si nos seguimos un poquito más o les paso, pues que ya los tenía aquí, miren. Nada más si quieren a lo mejor solo vemos uno de los ejemplos. Ay, perdón, porque creo que no puse el sonido. Aquí, así está el sonido, compartimos, compartir y déjenme ver. ¿Ven ahí ya un video de una misa? Eso pueden hacer, ¿eh? Eso pueden hacer. A ver, no se trata de estar criticando por criticar. Es ver cómo lo hacen, qué buenas prácticas puedo tomar y qué otras debo evitar. Entonces, vamos a ver, le voy a ir saltando en algunos casos, pero vamos a ver estas. Te dignaste elegir a San José, esposo de María. Concédenos merecer tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra por Jesucristo nuestro Señor. Sí escuchan, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Ok. Entonces, ¿vieron ahí cómo pasaron? Ya empezaron a subir los lectores, ya hicieron, no lo vimos nosotros aquí, pero seguro ya hicieron su reverencia y suben hacia el ambón. Del libro de Esdras. Yo, Esdras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento con la túnica y el manto rasgados. Me postré de rodillas, levanté las manos. Vieron ahí un poquito de ese trastabilleo, ¿no? Entonces, si yo preparo mi lectura, eso debería de ser lo menos. Manos al Señor. Ahora fíjense en la vista, todo el tiempo en la palabra. Señor, mi Dios, y le dije, Dios mío, de pura vergüenza, no me atrevo a levantar el rostro hacia ti. Me gusta lo pausado, Dios mío, no me atrevo a levantar mi rostro hacia ti. Me gusta su entonación. Porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo.
y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy hemos pecado gravemente. Entonces, en general, está haciendo una buena lectura. Porque éramos por de los reyes de Persia, así en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Sintieron esa pausa entre que terminó de leer y el palabra de Dios. Importantísimo. Vamos a ver al salmista. Bendito sea el Señor para siempre. La persona que está salmodiando lo hace maravilloso y eso es uno de los tonos para salmodiar. ¿Sí escucharon? Bendito sea el Señor para siempre. Él castiga y tiene compasión, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Volteó, ¿se fijaron? Volteó hacia la asamblea y pausado. Aquí ya no lo hicimos énfasis, pero los salmos no se leen. Y si se fijan, aquí no es como una lectura seguida. Él los dispersó a ustedes entre los paganos que no lo conocen, para que les dieran a conocer sus maravillas y para que los hicieran comprender que Él es el único Dios todopoderoso. Un poquito más de cadencia, pero no es una lectura tan seguida, si se fijan, ¿no? Ok, ese es uno. Vamos a ver este otro. No, prefiero ver este otro. Tomemos asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Aquí, para empezar, la transmisión no es tan clara, se escucha mucho eco, pero vamos a poner mucha atención. Aquí, bueno, aquí... Las lecturas recuerdan que no debemos aprovecharnos de nadie, administrar sabiamente nuestros bienes dándoles su valor, sin alejar la vista de nuestro objetivo, que es seguir a Cristo. Escuchemos. Si se fijaron, aquí la chica lleva su bolsa. Aquí, o sea, creo que debes de tener la suficiente confianza de dejar tu bolsita en la sacristía o buscar un cajoncito o donde la puedo dejar, pero no subir con tu bolsa cruzada no es lo más conveniente. Con atención. Pues ahí, como que ¿quién primero? No, tú. ¿Sí se fijan en ese trastabilleito? Fíjense ahí. No, tú, sí, adelante. Era yo. Del libro del profeta Amos. Del libro del profeta, ¿cómo dijo? Amos. Y lleva acento. Amos. Exacto, ajá, exacto. Entonces, un poquito ese trastabillo, ya desde que yo, antes de iniciar misa, yo ya sé que soy la primera lectura y ya no estoy con que sí voy o no voy. Vamos, se valen los novatos, pues, pero que sea lo menos. Escuchen esto, lo que buscan al pobre, solo para arruinarlo, y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo? Y el descanso de sábado para reabrir nuestros granaderos. Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse, por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, alteran las balanzas para vender los otros. Escuchen esto, lo que buscan al pobre, solo para arruinarlo, y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo? Y el descanso de sábado para reabrir nuestros granaderos. Dijo, en lugar de para abrir nuestros graneros, dijo granaderos. ¿Alguien lo escuchó? No. Fíjense. Y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo? Y el descanso de sábado para reabrir nuestros granaderos. ¿Sí? Entonces, pues a lo mejor no pasó nada, pero vamos, ya le va cambiando el sentido al mensaje. Entonces, y aquí me voy a adelantar un poquito más. Y lo que decíamos de la lectura muy rápida, así Muy como rápida. para ella misma. Exacto, muy rápida. Tu gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro? Él tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada para ver tierra y cielo. ¿Qué está haciendo ella? Fide. ¿El salmo? Ajá, ¿Estaba leyendo el salmo? Está leyendo el salmo, pero cuando entra el cantor a responder, ¿qué hace ella? Ella se tiene que quedar callada, ¿no? O sea, es lo que les decía hace rato. De preferencia, mejor guardar silencio. Y cielo.
Ya no dejó en la transmisión, no sé en misa presencial cómo se escuche, pero al menos en la transmisión hasta vició un poquito el sonido y no dejó que se escuchara el cantor, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas. Vamos a ver ahora acá. Plegarias, súplicas y acción de gracias. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acción de gracias por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y los demás autoridades y agradarle a Dios no un como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, la verdad. Quiero pues cielo sus manos. Palabra de Dios, donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Te alabamos. Sí, más o menos pudimos ver algunos pequeños ejemplos de lo que sí, de lo que no. Entonces, otra vez, no es nada más criticar por criticar, es, pues ya es en esa parroquia, esos lectores tendrán sus formativos, pues para ir disminuyendo de alguna manera estos. Funciones del lector. Ya no nos va a dar tiempo de hacer el jueguito. Es que están muy buenos los cursos. Eso digo yo, ¿verdad? En el tiempo. Miren, vamos a compartir pantalla. Aquí estamos. Entonces, la idea es hacer un rompecabezas, pero yo creo que ya andamos muy en tiempos. Entonces, yo creo que vamos a obviar esta parte. Pueden, si quieren, en algún... Este no tarda ni un minuto. Bueno, no, sí. 2 minutos más o menos ahí agarrándole. Pero les puedo enviar la liga y en algún ratito lo hacen. Entonces, nada más es que armen el rompecabezas y lo que sí es que me le pongan así, como aquí tienes ahorita, Leticia Brena, Nayeli GH, Aurelio, que me pongan sus nombres y yo ya voy ahí a ver el score y luego se los mando por el correo a ver en qué score quedaron. ¿Sale? Es un jueguito. Aquí no vimos nada de la liturgia, nada de la misa. Sin embargo, bueno, este sería el resultado del rompecabezas. Así debería de quedarles. Y básicamente esto es como para que ya por último ver lo que es las funciones tal cual del lector durante la liturgia. Si nosotros vemos todas las partes de la liturgia, ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía, rito de la comunión y rito de la conclusión, a ver alguien que me diga, ¿dónde, en qué parte de la misa colabora el lector? En la liturgia de la palabra. ¿Quién dijo por ahí? Nayeli. Ok, gracias. Marian. En la liturgia de la palabra. ¿Quién da más? En todas las partes de la iglesia, de la misa, perdón, cuando entra el padre, inician haciendo una pequeña lectura entre el padre, y cuando va a iniciar la liturgia de la palabra, también hay una pequeña participación del lector. Cuando termina el evangelio y el padre recibe la ofrenda, también hay una pequeña participación del lector. Y después de la comunión, cuando el padre va a dar ya la bendición, que el padre está haciendo como su meditación, también entra una pequeña participación del lector. Okay. En la monición. En la monición, claro. ¿Alguien da más? Sí, amor. ¿Ya llevas el parchecito? Llévalo. En ritos iniciales, entonces, Rosario, venga, échele. Es que yo recuerde, ya no se llama monitor, ahora es comentarista. Pues nosotros le seguimos hasta ahorita diciendo monitor, pero bueno, tomaremos en cuenta tu comentario. Sí, o sea, es lo que al menos me han dicho ahorita en los grupos de liturgia, que ya no se llama lector, si ya no se llama comentario, que no se llama monitor, si ya se llama comentarista. Bueno, ok, muchas gracias. En ritos iniciales, ¿dónde participa el lector? Si hay procesión de entrada, los lectores van en la procesión de entrada.
detrás de los ministros de la comunión. Van incensario y naveta, ya no voy a decir todo por tiempo, pero ministros de la Cruz Alta, ministros de la comunión, lectores, sacerdotes, a lo mejor acólitos y sacerdotes. Sí, hay acólitos, como en el caso de los niños. Entonces, ¿participan en ritos iniciales? Sí. Liturgia de la palabra es en donde se explaya el lector con todas sus habilidades y con toda su preparación y a sembrar la palabra en los fieles. Y ya sea primera lectura, salmo, segunda lectura y oración de los fieles. En la liturgia de la Eucaristía, ya por ahí decían, hay una pequeña participación, a veces le ayudan al Padre a recoger las ofrendas cuando vienen y hay procesión de ofrendas, pues a veces los lectores, o a veces a lo mejor son los monaguillos, o a lo mejor a veces son los ministros, no, los ministros de la comunión en ese momento no lo hacen, pero sí ayudan a recoger las ofrendas y a presentarlas ante el altar. ¿Dónde más participan los lectores? En la comunión, por ejemplo, Fide. Yo tengo una preguntita y una duda a respecto a eso, que acaba de decir que participan en la liturgia de la Eucaristía. ¿No depende también como de cada iglesia o de Claro. cada que tengan? Porque, por ejemplo, yo vivo aquí en Texas, entonces en nuestra iglesia, pues eso lo hacen otras personas que tiene el Padre, porque yo proclamo la palabra, entonces nosotros entramos por otra puertita a un lado no entramos atrás del Padre, en la procesión solamente entra el Padre, los monaguillos y el diácono, son nosotros y los ministros de la Eucaristía entramos por otro lado. Ok, si así lo dispone el párroco está bien. En una procesión de una misa solemne, que ya vimos solemnidades, sí tendrían que entrar, en principio, ministros, lectores, monaguillos, diácono y sacerdote. El sacerdote al final. Okay. Si es en la misa de ordinario, incluso a veces no hay ni procesión de entrada. Pero bueno, o sea, sí. Ok. Espero haber respondido, pero sí, por supuesto que lo que acabas de decir también depende de lo que disponga el párroco, siempre. Ok, en la comunión, ¿cómo participa el lector? A ver, cuéntenme, ¿el lector participa en el rito de la comunión? Sí, porque son los ministros de la Eucaristía, ¿no? Debe comulgar, ¿no? Comulgan. A ver, Naye, ¿cómo, perdón? Yo decía que en la comunión espiritual, porque hay veces que en ciertas parroquias te dicen, bueno, hay que hacer la comunión espiritual. Exactamente, comulgando. Ellos no imparten la comunión, Rosy, por supuesto, claro, esos son los ministros. Pero no a veces sostienen algún platillo de la comunión. ¿Puede ser? En algunas parroquias a los lectores les solicitan acompañar al ministro de la comunión. La patena. Llevando la patena o el platillo de la comunión. ¿Sí? Entonces, esa es otra función del lector. Se me fue un poquito antes. Aquí en la procesión de las ofrendas decían, pues sí, reciben, pero además la colecta. ¿También participan o no de lo que disponga el párroco? Pero la gran mayoría de las veces son los lectores quienes hacen la función de los que participan. La colecta. ¿Cierto? Sí. Y en el rito de conclusión, a lo mejor dicen, pues también en la procesión de salida, puede ser, pero al final de la misa, ¿participan los lectores o ya se pueden ir a su casa? Le sellas a los niños de la asistencia a misa. Muy bien, Naye, le sellas a los niños su asistencia a misa. ¿Quién le ayuda al padre a veces a vender el boleto de la rifa, el periódico de la diócesis? En la pandemia, ¿quién ayudaba a poner el gel en las manos a los feligreses? ¿Quién se quedaba al final a limpiar las bancas? A lo mejor también junto con los ministros de la comunión, o se hacían un rol. Pero, noticia, chicos, el lector, depende del lugar, claro, pero no solamente asiste a proclamar la palabra. Si hay suficientes feligreses y servidores fide, pues qué bien, tú llegas, haces lo tuyo y te vas y con permiso. Pero a veces es ofrecer el boleto, ofrecer el periódico, recibir los sobres de la colecta para el seminario, ¿no? ¿Sí ven? Repartir las oraciones en la novena o sea,
¿Qué es lo que hace el lector? Lo que el párroco o lo que el sacerdote disponga. Entonces, creo que también esa parte es importante decirla, porque debemos tener la suficiente humildad de acatar ciertas indicaciones. Es que yo vine a leer, no vine a vender boletos. Es que yo vine a leer, no vine a poner gel. Es que yo vine a leer, no vine a limpiar bancas. Yo vine a leer, no vine a colectar, no vine, ¿sí? Entonces, hay que tener esa definición de funciones bien establecida con el párroco y lo que el párroco me diga, ¿no? Y si es pues a mi llamado a ese servicio, pues seguramente también lo haré con mucho gusto. Recibir, bienvenidos, le pongo su gel. Gracias por venir, que pase buen domingo. También somos parte de la recepción y despedida de nuestro templo. Entonces, ¿cómo tendrá que ser nuestra actitud ante la asamblea, no? Sí, ¿vamos bien con esto? Chicos, pues bueno, yo quería que esto lo fuéramos armando, ya lo fui anotando para que igual y fuéramos haciendo aquí esas anotaciones. Esa ya no la quise hacer hasta que la hiciéramos en conjunto, ya después la podemos complementar, pero ya se dijeron pues entonces varias de las funciones del lector, que no siempre es solo leer. Y bueno, pues vamos terminando con pues nada más recordando la invocación al Espíritu Santo. Los sacerdotes o diáconos pueden hacer esta proclamación. Leti, ¿me ayudas a leer esta invocación, esta primera parte nada más? Sí. Invocan al Espíritu antes de la proclamación de las lecturas. Envía tu Espíritu Santo Paráclito sobre nuestras almas y haznos comprender las Escrituras inspiradas por Él, y a mí concédeme interpretarlas de manera digna para que los fieles aquí reunidos saquen provecho. Muchas gracias. Fide, ¿me ayudas con la oración al final de la homilía? Sí, claro. Dios Salvador, te imploramos en favor de este pueblo. Envía sobre él el Espíritu Santo. El Señor Jesús lo viste. Hable a las mentes de todos y disponga los corazones para la fe y la conduzca nuestras almas hacia ti. Dios de las misericordias. Amén. Amén. Muy bien. Pues prácticamente con esto estamos dando por concluido este curso. No sé si ya dejé de compartir, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda, comentario. Ya hay una imagen que sí quisiera pasarles. Y que bueno, justamente, que aunque ya todos lo sabemos, que pues se llama aquí septiembre el mes de la Biblia, pues gracias a San Jerónimo, ¿no? Entonces, pues bueno, esta última día, porque se me había pasado ponerles, pues es esto, ¿no? Vamos a celebrar el próximo 30 de septiembre a San Jerónimo, a quien se le atribuye, pues esto justo la traducción de la Biblia del hebreo y del griego al latín. ¿Se acuerdan que hablábamos de la Vulgata? No la de los 70s, sino la Vulgata, y que fue, digamos que proclamada como nuestra Biblia oficial para la Iglesia Católica, ¿no? En el Concilio de Trento. Y pues bueno, a él siempre lo conocemos con la frase de que quien no conoce las Escrituras no conoce a Jesús. Y además, pues a mí algo que se me hizo muy, muy relevante es que en esta traducción que él hizo de las Sagradas Escrituras, en el estudio y traducción, incluyó el Círculo del Aventino, que básicamente eran mujeres romanas que tenían un alto nivel humano, intelectual, espiritual y moral, y también se valió, como Jesús, pues de mujeres para realizar su obra, ¿no? Entonces, pues, ¿qué mieles puede haber más dulces que conocer la sabiduría de Dios? Penetrar sus secretos, examinar el pensamiento del Creador y ser instruidos por la palabra de tu Señor. Pues entonces, gracias a San Jerónimo estamos aquí en este curso para, pues, celebrar y honrar el mes de la Biblia, que mejor a través de, pues, la lectura y de este servicio del ministerio del lectorado. Y pues, ahora sí, pues, muchísimas gracias por su asistencia, comentarios, dudas, reclamos, en la ventanilla de al lado. No, no es cierto.
Hola, buenas noches. Ajá, hola. Rosa Vargas, Sí, de Rosy. Fefrolet. Ok, Rosy. Nada más para agradecerte, de verdad que siempre es muy enriquecedor todo lo que nos expones y siempre aprendemos. Yo soy primeriza en esta área y de verdad que me voy muy enriquecida. Todas las charlas que has mandado, las repito y las vuelvo a repetir porque pues soy de lento aprendizaje, pero ahí voy. El Señor me tiene mucha paciencia. No, pues Y pues nada más quería agradecerte, de verdad que sí. Estuvo buenísimo, muchos tips y mucho que aprender. pues Muchísimo para seguir adelante. Gracias, así de es. verdad. Yo Gloria a también. Dios, gloria a Dios. Sí, Leti, adelante. Sí, pues a nombre de todos, igual no nos da tiempo de agradecerte, pero pues a nombre de todos mis hermanos aquí en Jesucristo, ya vi que hay de Texas, de muchos lados. Muchísimas gracias, eres una profesional en lo que haces, Tengo mis errores, presentaciones. disculpen. Yo que trabajo en empresa, te puedo decir, es una presentación de primera, la verdad, una presentación de una ejecutiva, pero enfocada en la palabra de Dios. Muchísimas gracias y un gusto compartir contigo y con todas mis hermanas, mis hermanos aquí. Mucho gusto, te los agradezco. Gracias, Leti. Y pues bueno, que Dios nos haga pues humildes siervos, que para eso estamos. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, Sofía y Omar. Pues nosotros queríamos también agradecerte mucho, un curso muy bonito y en este momento personalmente de lo que estamos viviendo me cayó como anillo al dedo y me encantó. Muchísimas gracias, en verdad. Una gran preparación, Licia, que has Ay, demostrado y nos motiva mucho porque sabemos que estamos siendo llevados de la mano por el Espíritu Santo y una gran servidora como lo eres, Licia. Muchas gracias. Sí. Gloria a Dios, queridos Omar y Sofi. Muchas gracias. Marian. Gracias, Alicia, muy enriquecedor. La verdad aprendí mucho que no sabía y me quedo con mucha información. Muchas gracias. Gloria a Dios. Y créanme que cada vez que se da un curso, también a mí me sirve para o reforzar algunos aspectos o actualizar otros y seguir aprendiendo entre todos. Creo que aquí el aprendizaje es de todos, incluyéndome, solamente pues ya tenía yo este curso elaborado de hace algunos años y dije, pues hay que darlo en Querétaro, porque yo soy Focades en Querétaro. Y después surgió más bien como, bueno, si es un curso que se va a dar por Zoom, ¿por qué no que otros hermanos aprovechen? Entonces así surgió, ¿no? Esta iniciativa y de verdad gracias a todos los que estuvieron presentes, sus participaciones, sus comentarios, pues créanme que esto se sigue actualizando y renovando. Ya por ahí alguien preguntaba, ¿y se va a volver a dar? Pues a lo mejor, no tan pronto. Entonces, pero el de liturgia de las horas, ojalá que nos veamos, al menos los que estamos aquí, los que quedamos, está maravilloso. De verdad les agradezco su perseverancia, su asistencia, sus comentarios, su atención. Disculpen los errores, esos ya los comentamos, pero pues hay que seguir practicando y la formación siempre nos hará pues mejores servidores. La oración y la formación. Mil ¿Sale? gracias, Lizzy. Avisos, nombre, ¿El de liturgia sería este año todavía? Liturgia de las horas, no. Yo no recuerdo ahorita la fecha, pero ya va a ser antes de Semana Santa. Antes de Semana Santa, por ahí ya también van a ser, yo creo que unas 4 sesiones. Quizás esta vez sean cada 15 días, no lo sé, pero esténse atentos y con mucho gusto los invitamos también a participar de este curso. Un aviso para 3 cosas. Número 1, les voy a mandar así como cada vez les he mandado el correo. Todos han recibido el correo, supongo. Ok, perfecto. Entonces les voy a mandar un formulario a manera de repaso. Eso también me va a permitir a mí, aunque tengan el libro abierto, no me preocupa. Creo que lo importante es que se den el tiempo de leer, responder, para que todos saquen 10. Esto me va a permitir seguir tomando lista de quienes estuvimos por aquí para la emisión de las constancias. Les recuerdo que se había solicitado el 100% de las asistencias. Por ahí hubo quienes me dijeron a tiempo y muy adecuadamente, no puedo estar por esto, por aquello. Por supuesto que les agradezco muchísimo ese aviso. No se preocupen, tienen asistencia. Obviamente, dentro del formulario vendrá la sesión a la que no vinieron, entonces
procuren ver la sesión para que puedan responder el formulario. Les voy a dar, hoy es jueves, les voy a dar el fin de semana. Yo los voy a revisar hasta el lunes. Entonces tienen tiempo, ¿sí? Entonces, yo se los mando mañana, no hoy en la noche. Mañana les mando el formulario, tienen hasta el lunes para resolverlo. También les voy a mandar una evaluación del curso. Digo, agradezco sus comentarios aquí en vivo y a todo color. Vamos a poner el tiempo, por supuesto, que seguramente estará malísimamente calificado porque nos pasamos del tiempo que dijimos. No me preocupo, expláyense también, no pasa nada. Pero entonces les voy a mandar esa evaluación de curso para que me hagan favor de llevar. Entonces son 2 formularios. Y voy a revisar sus asistencias para sus constancias. Entonces, para que tengan ahí su constancia. ¿Y qué otra cosa? ¿Algo que se me esté pasando, alguna duda que tengan? Gracias por todas sus aportaciones. Rosario, te quedaste con ganas de más. Bueno, aportaste muchísimo. A la siguiente la armamos juntas. Gracias. Nos invitas a Salmos y Liturgia de Horas. La de Salmos, por supuesto que sí, ya tengo por ahí apalabrado a Pedrito, el padre. Di un curso en el 2019 en un ENC de espiritualidad y liturgia. No creo que ninguno de ustedes lo haya tomado, ¿verdad? Pero fue este padre conmigo, más bien en el entonces seminarista. No vieran qué bonito. Sí, los invito con mucho gusto. Yo sí fui, Licia. Sí. ¿Tú fuiste? Sí, en San Luis. Sí. ¿Qué tal la sorpresa con el semi? Sí, eso nos sorprendió al día siguiente. Creo que nadie lo esperábamos. Estuvo buenísima la actividad, pero ya ahora es sacerdote, Omar, así es que Dios mediante lo tengamos por aquí. Eso lo voy a tener aquí como pendiente de Pedrito con los salmos. Y eso espero que no nos tarde mucho en dar una fecha y con mucho gusto se los mando por correo, estén al pendiente. Y gracias a todos por sus comentarios. Listo, nos despedimos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagan de fe un movimiento santo. Bendecida noche y gracias. Buenas noches. Bye, bye. Chao a todos.